Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pamela Vallejo, yo soy artista visual y actualmente pues estoy cursando el doctorado en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos en la UNAM. La ponencia que voy a presentar el día de hoy se titula La necesidad de otra mirada para la apreciación estética de los objetos religiosos producidos en la santería y el candomblé, y es pues parte de precisamente esta investigación que estoy realizando dentro de pues este programa de posgrado en estudios latinoamericanos. Me gustaría compartirles una pequeña, es un video para que pues se pueda ilustrar más o menos de qué va la investigación o a qué me estoy refiriendo cuando hablo de pues los objetos que se van a mencionar a lo largo de mi participación. Entonces, bueno, el problema del reconocimiento de la estética y el arte dentro de la esfera hegemónica de lo universal radica en que esta universalidad se ha construido a partir de parámetros eurocéntricos, es decir, está claro que esa realidad universal ha sido inventada partiendo de la razón masculina, blanca y europea. Esto de acuerdo con Grossfogel. En el terreno del arte, lo anterior limita el ejercicio de clasificación entre lo que puede ser llamado arte y lo que no, mediante la exclusión de creaciones que no encajan dentro de los cánones europeos. Para ello incluso se han creado otras categorías, como lo son la categoría del arte popular, el arte primitivo y también la de artesanía. En el presente trabajo se pretende indagar acerca de los conceptos de arte y estética desde la pluriversalidad, reconstruyendo el concepto a partir del Lukumi y la mitología de las religiones de sustrato africano, sin perder de vista cómo las visualidades crítica y alterna pueden contribuir a visibilizar los valores artísticos y estéticos de los objetos rituales producidos en la santería y el candomblé. Así pues, se plantea una reflexión sobre la importancia de abordar críticamente la producción de objetos a partir de su propio concepto de arte y estética, misma que se resume en la elaboración de objetos rituales y el montaje de tronos y terreiros. Cuando hablo de terreiros me refiero como tal a las casas templo. Y pues hay que hacer como un poquito la aclaración de que no estoy tomando a estos terreiros como objetos, sino como tal, una casa religiosa. Para ello, hace falta apoyarse en la idea de ese ser, de que esta otra mirada necesita pasar por la afirmación de un universalismo concreto, depositario de todos los particulares, es decir, lo que para cada cultura pudiera ser el arte y lo estético. La búsqueda de estos conceptos debe ser a partir del establecimiento de relaciones horizontales y será resultado de, en palabras de Grossfogel, múltiples determinaciones cosmológicas y epistemológicas, un pluriverso en lugar de un universo. Voy a dejar de compartir, hasta aquí está la presentación, bueno, el videito. Entonces, bueno, como se ha mencionado, es sabido que la historia del arte universal se ha definido siempre partiendo de categorías y parámetros eurocéntricos. Ya Grossfogel hace un análisis del concepto universal dentro de la filosofía occidental tradicional, que parte de Descartes, y analiza además las posturas de Marx, Kant y Hegel. Lo interesante en el trabajo del autor es que apunta hacia la propuesta de nuevas formas de ver, nuevas formas que ayudan a nombrar y que por consiguiente reivindican lo que antes fue silenciado. Para ello se vale de la propuesta de Aimé Césaire en relación con el concepto del otro universal. La propuesta de Grossfogel apunta hacia una pluriversalidad y se centra en el problema de intentar definir la universalidad sin considerar el lugar de enunciación, o quizá universalizando ese lugar a partir de una única individualidad, excluyendo todas las otras realidades, es decir, las de las mujeres y en general la Oriente, África y la América no blanca. La cuestión es que los hombres blancos europeos serían los únicos capaces de producir conocimiento, y ese conocimiento sería catalogado como el conocimiento universal, dando por hecho que todo lo que quede fuera de esa individualidad disfrazada de universalidad habría quedado estancada en el pasado, sería incluso indigno. Marx lo resume apuntando a que todo lo no europeo es primitivo. Un ejemplo muy claro es el que se vive dentro de las religiones de sustrato africano y su producción de conocimiento, mitología y filosofía, así como la producción material, que son los objetos rituales, y su constante desvalorización frente a la estética universal eurocéntrica, que es de lo que se trata aquí. Retomando la mitología desde la narrativa de Pierre Berger, Olodumare asigna a Obatala la tarea de crear el mundo, y le da pues los poderes del mundo, que son el Abba y el Aché. Obatala los examina y coloca uno debajo de su sombrero y el otro en su saco, el saco de la creación que Olodumare le confía. Orunmila le aconseja hacer algunas ofrendas, pero al saberse portador del poder, Obatala le cuestiona sobre el sentido de ellas y se niega a realizarlas. Ante este panorama, Orunmila se acerca a Oduduwa y le sugiere hacer las mismas ofrendas, a lo que Oduduwa accede.
Así que al llegar el día de crear el mundo, se prepara para robar el saco de la creación Obatalá. Este se le ha caído luego de que se quedara dormido tras emborracharse. Odudua le entrega este saco a Olodumare, y entonces Olodumare pues le asigna la tarea de crear el mundo. Así que cuando Obatalá al fin despierta y se da cuenta de lo sucedido, también acude con Olodumare. Ahí se le impone la prohibición de volver a tomar vino y posteriormente se le asigna la nueva tarea de crear todos los seres vivos. Desde la perspectiva de la mitología afrocubana, la historia es similar, pues coinciden en que es Odudua quien crea la tierra y Obatalá quien crea los seres vivos. Por un lado, Odudua es considerada como la fundadora del Ile-Ife, creadora de la dinastía Yoruba, y entre sus secretos posee el poder de la tierra, la creatividad y de ser legislador de todas las personas. Por su parte, Obatalá también se le da una gran significación como artista jefe, en palabras de Aricel Arce. Durante su predominio entre los Igbo, el título Obatalá tenía carácter supremo. Fue en esta etapa cuando se produjo el nacimiento de las grandes obras maestras y de la artesanía. Como mencionan Arce y Tarbainen, Obatalá y Odudua son dos fuerzas antagónicas, mismas que algunos estudiosos y estudiosas han considerado como pareja. Ambas figuras son significativas por ser Odudua la poseedora de la creatividad y Obatalá el creador o creadora del primer hombre y la primera mujer a quienes moldea con barro, así como moldea niños y niñas en el útero. La tarea de la creación se da con ayuda de Ogún, la deidad occidental africana de la guerra, del hierro, de la manufactura y la creatividad, quien se encarga de moldear el esqueleto. Hasta este punto tenemos un reconocimiento explícito de la capacidad de crear, del ser creativo, así como del trabajo en la elaboración de piezas materiales para las que se emplean barro y metal, al igual que existe el reconocimiento de la figura del artesano o la artesana. Además, podemos retomar el relato de Berger en relación con el H, el poder del mundo depositado en el saco de la creación. Indagando en el lenguaje, podemos profundizar un poco acerca del concepto de H, que, de acuerdo con Víctor Betancourt, es la causa de todo cuanto se realiza en la creación y la perfección de lo creado. Es un don específico otorgado a determinadas personas y constituye un conjunto de cualidades que puede poseer un ser para crear y ejecutar durante su existencia. Es la energía creativa y principio neutro que se encuentra en las fuerzas activas y pasivas del universo. De esta manera podemos inferir que aquellas personas con capacidad creativa, con el don para hacer y crear, son reconocidas dentro de la religión como seres poseedores del H. Ahora bien, tanto en la santería como en el candomblé, existe una fuerte producción de objetos materiales que se crean con el fin de representar a cada uno de estos orishas y que además forman parte de instalaciones complejas que bien pueden ser los tronos para la santería, que son de asiento y festividad, o los terreiros para el candomblé. Estas instalaciones son las depositarias de soperas y atributos, así como de ofrendas diversas. Tanto estas ofrendas como las instalaciones en sí persiguen el objetivo de agradar a las y los orishas. Por ello se pone tanto empeño y recursos como sea posible. Una variante importante entre los terreiros del candomblé y los tronos de la santería es quizá la presencia de pinturas que ilustran algunas de las historias del orisha en forma de mural. Tampoco es raro ver escritos en la entrada de los terreiros el nombre que recibe, mismo que incluye pues al orisha tutelar. La cuestión es que todos los elementos que componen estos espacios, llámense trono o terreiro, son piezas que han sido elaboradas específicamente para las ceremonias, pero que cumplen siempre la finalidad de agradar a quien representan, por lo cual son catalogados como objetos bellos. Esta belleza sin duda ayuda a potenciar la dimensión ritual, es decir, puede ser considerada como una herramienta ceremonial. Por ello, es importante reconocer que en su proceso de manufactura podemos observar cualidades artísticas y estéticas, y esto podemos analizarlo gracias a la visualidad crítica, que de acuerdo con la historiadora del arte Gabriela Piñero, implica poner en cuestión los relatos instituidos, desenmarcándose de las formas ya legitimadas, es decir, plantear una reflexión sobre estas visualidades otras. Como la historiadora señala, es pertinente una comprensión de lo artístico alejado de los criterios formalistas entonces predominantes. El análisis que Piñero plantea retoma la idea de Luis Kamnitz respecto a que el arte no es producción de objetos, sino estímulo para el cambio cultural, y sin embargo se reconoce la fuerza que pueden encontrarse en esta dimensión material de los objetos. Atender esa fuerza de la dimensión material significa reconocer que en su proceso podemos observar cualidades estéticas y artísticas, elementos que nos recuerdan la capacidad creativa de las y los orishas, el don de crear, el don de moldear esculturas y un mundo utilizando el saco de la creación depositario del H.
Es en el caso del candomblé donde podemos encontrar ese reconocimiento, ese trato que se le da a las piezas como expresiones artísticas. En diciembre de 2020, el periódico The Art Newspaper hace referencia a un conjunto de piezas decomisadas a través de los años como evidencia de la práctica de religiones que entonces estaban prohibidas. Dichas piezas están catalogadas como piezas únicas y ahora en manos del Museo de Río son parte de la colección que está montada no por museógrafos o curadores, sino por personas religiosas con pleno conocimiento de su materialidad, funciones y necesidades. Este caso suena similar si observamos la exposición viva permanente de lo que en la Casa del Caribe en Santiago de Cuba denominan arte ritual. Muestra que también está montada por personas religiosas que son consideradas como especialistas. Sin embargo, existe una discusión en cuanto a si estas manifestaciones creativas deben o no ser consideradas como arte. El investigador y religioso Abelardo Larduet sostiene que esas posibilidades creativas que tienen estos santeros descansan en una visión artística no concientizada, son vistos como poseedores de una gran gracia. Además, aclara que dentro del universo de la santería no se maneja el término de creación artística. Ambos casos, el del candomblé en Brasil y el de la santería en Santiago de Cuba, contrastan en sus opiniones respecto a las consideraciones sobre la estética y el arte que pueden hacerse de estos objetos. Por un lado, puede notarse cierta necesidad de reivindicación de esas prácticas artísticas anteriormente discriminadas, no solo desde el reclamo por la recuperación de los objetos que fueron arrebatados, sino también por la necesidad de nombrarles como piezas artísticas y llevarlas a espacios de socialización, donde son los y las religiosas las especialistas. Practicantes del candomblé se saben conscientes de lo que sus materialidades significan en sus múltiples dimensiones y apuntan al reconocimiento del arte como parte fundamental de su sistema. Por otro lado, aunque en la santería ese reconocimiento se ha negado, podemos ver de manera muy clara que también se sabe de la presencia del don del arte. Podemos pensar que pudiera tratarse de una necesidad de impugnar los cánones establecidos, cuestionar las hegemonías y esa supuesta universalidad en la que se fundamentaron conceptos como la estética y el arte a partir de una realidad individual, dejando a un lado la colectividad y sobre todo la existencia de otras realidades. Quizá lo que conviene es replantear, reevaluar conceptos, impugnar esa construcción colonialista que coloca todas las manifestaciones artísticas que salen de sus cánones en algo insuficiente, algo que no alcanza la categoría. Se hace necesaria una revisión de conceptos, pero sobre todo hacer conciencia de la pluriversalidad a partir de la cual podemos reconstruirlos, así como la implementación de formas alternas de visualidad. La pregunta entonces es si es suficiente con reconstruir o si esta impugnación requiere de la búsqueda de un nuevo concepto que ayude a visibilizar el valor artístico y estético de las manifestaciones creativas abordadas. Quizá buscar indagar en el propio concepto de artesano o artesana que posee el H, en ese hijo o esa hija de Obatalá, el alfarero, de Ogún, el oricha de las y los herreros, y de Odudúa, cuyos hijos e hijas son artistas. Muchas gracias.